Entonces vemos claramente que podemos decir que era un hogar feliz de Betania. Había quedado repentinamente sumido en el dolor. Lázaro estaba enfermo. Sus amantes hermanas se habían apresurado a comunicar su angustia a Jesús. Vemos claramente la relación, la amistad que tenían Marta, María y Lázaro con Jesús. Había una amistad poderosa. Aleluya. Y esa amistad, hermano, se derrama, actúa a través del amor de Jesucristo. Aleluya. Van viéndolo. Aleluya. Cuando él lo oyó, dijo: esta enfermedad no es para la muerte, sino para la gloria de Dios. ¿Qué? Enfermedad para la gloria de Dios. Qué lentos somos en creer esto. Somos lentos a veces. No hay fe, no hay convicción. No tenemos, hermanos, esa visión de lo que está diciendo Dios, lo que está ofreciéndonos Dios. Dios nos ofrece una perspectiva renovadora, una perspectiva de resurrección. Amén. Aleluya. Dice en Romanos 8:28: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas. Pero dice aquí ahora: esto es a los que conforme a su propósito son llamados. El llamado lo da Dios y el propósito es de Dios. Entonces todo aquel que tiene un llamado, un ministerio que está en la obra de Dios, si Dios te ha escogido, Dios está ahí contigo. Amén. Dios está contigo. Jesús amaba a Marta y a su hermana María y a Lázaro, y se quedó 2 días en el mismo lugar en que estaba. Qué casualidad, fíjate, le avisaron y se quedó 2 días más allí. O sea que, para que se muriera. Y así fue, se murió. Pero ahí había un propósito, como bien se ha leído, era para darle la gloria a Dios. La resurrección de Lázaro fue para darle la gloria a Dios. Qué familia más linda, ¿verdad? Después de ese proceso de angustia, de dolor, cómo vemos, ¿verdad? Cómo Dios honra, ¿verdad? A los que le honran a Él. Amén. Aleluya. Lo resucitó. Y no fue de cualquier manera, fue delante de todo el pueblo que le seguían a Marta y a María, porque decía: mira, va a ver a su hermano a la tumba. Y fueron todos allí y vieron el poder y la gloria del Hijo resucitando al muerto. Aleluya, aleluya. Qué privilegio, hermano. Aleluya. Santo eres. Nos dice que extraño que su ausencia tuviera que ser una prueba de su amor por ellos, porque él no estuvo allí cuando murió Jesús. Para ellas fueron una prueba, para ellas, pero Dios tenía algo mejor. Al rehusar la petición de ellos, querían darle mucho más de lo que le habían pedido. En el versículo 15 lo podemos leer. Dice: y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis más. Vamos a Él. O sea que ya sabía Jesús que había fallecido, había partido, pero ahora iban a Él. Y hermano, qué tremendo tiene que ser eso, ¿verdad? Que vemos que Jesús mismo estuvo allí esperando que partiera o que muriera en ese momento para ir allí a dar testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Aleluya. Aleluya. Ellas le habían pedido y ahora Él pide la confianza de ellas, habiendo dicho que Él era la resurrección y la vida. Jesús es la resurrección y la vida. ¿Ha dicho algo? Cualquier cosa. Como un corito que hay: si mi Dios no es real, ¿quién me da la vida? Dios es real, Él vive. A veces no lo podemos percibir con los ojos, pero sí lo percibimos espiritualmente. Lo sentimos, nos da paz, nos da sosiego, nos ayuda a perseverar. Aleluya, porque el amor de Dios cubre multitud de faltas. Le dijo: ¿crees esto?
Tal fe ha de ser puesta a prueba antes que pueda ser recompensada. Siempre va a haber una prueba en la vida del creyente. Normalmente dice uno se va al desierto. En el desierto, ¿qué hay en el desierto? Los problemas, las calamidades, las circunstancias difíciles de la vida. Ese es el desierto. Pero también hay otros desiertos también. Pero Dios está ahí en todo momento. Observemos a continuación la prueba de la fe. A veces necesitamos probar nuestra fe. Aleluya. Y hermano, aquí no somos ninguno, ¿cómo se dice la palabra? Superman. Aquí no somos ninguno Superman. Tienes un dolorcito en el pie y ya te asusta. ¿Verdad o mentira? ¿Nos asustamos? Es así. Pero nosotros nos agarramos al Señor. ¿Sabéis por qué? Porque sabemos en quién hemos creído. Y ya empezamos a agarrarnos. Dios, Señor, tu palabra dice que por tus llagas fuimos sanados. Y creemos su palabra y andamos firme y adelante. Aleluya. Quita la piedra. En el versículo 39. Si tú crees que tu hermano resucitará y que yo soy la resurrección y la vida, entonces quita esta piedra. Aleluya. Si tú lo crees, si tú crees que Dios tiene todo el poder, que Él resucita, que Él sana, que Él liberta, quita la piedra. La piedra representa los obstáculos que hay en la vida de los creyentes. Hay piedras que tropezamos con ellas y nos quedamos atrás en vez de seguir adelante. Aleluya. La fe sin obra está muerta en sí misma. Santiago dice: yo te mostraré mi fe por mis obras. Aleluya. Él nos va a mostrar, ¿verdad? Nosotros tenemos que mostrarle la fe a Dios por las obras, pero no por las obras de la ley. No. Dice: si esperamos grandes cosas de Dios, entonces no lanzaremos a grandes cosas por Dios. Lo repito, si esperamos grandes cosas de Dios, entonces nos lanzaremos a grandes cosas por Dios. Entonces vemos aquí, hermano, claramente que no es por la ley que tú eres salva, por las obras, no, porque nadie puede cumplir la ley. Pero sí es verdad que por la fe, una fe de convicción, creyendo firmemente en la palabra de Dios, esa fe te va a ayudar a permanecer, a seguir adelante, esa fe. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. El lenguaje de la duda: Señor, hiede ya. O sea, ya da olor. Lleva 4 días ya que ha partido, se ha muerto 4 días. Es increíble, ¿verdad? Humanamente, después de 4 días muertos, es imposible resucitar a una persona. Solamente el poder de Dios puede hacerlo. Amén. Solamente el poder de Dios puede hacerlo. Aleluya. En el versículo 39. La corrupción estará haciendo su pestilente obra. La corrupción. Y hay muchos tipos de corrupción. Corrupción espiritual, corrupción física, que es y la corrupción de la ley del pecado y de la muerte. Por eso, es verdad, tenemos que andar en santidad, en obediencia a su palabra. Porque la obediencia trae prosperidad. La obediencia trae prosperidad en todos los ámbitos de nuestra vida. La obediencia. Precisamente, Marta está mirando más a la dificultad que a la promesa. ¿Cuántos de nosotros miramos ante los obstáculos, los impedimentos? Ya nos vienen las dudas, los inconvenientes y estamos mirando eso. Pero Dios te dice: tus ojos siguen estando fijos más en el muerto que en el dador de la vida. Nuestra mirada tiene que estar puesta en Jesús, el que trae la vida, el dador de la vida espiritual. Porque sin la vida espiritual no entraremos en el reino de los cielos. Jesús dijo muy claro que el que no naciera de nuevo no entrará en el reino de los cielos. Y todos sabéis que el nuevo nacimiento es un nacimiento espiritual, tener la mente de Jesucristo. Ninguna denominación entrará en el reino de los cielos si no ha nacido de nuevo. Amén. Amén. Esto es un mandato para todo el mundo, para el rey, para el papa y para todo. Si no nacemos de nuevo, no entraremos en el reino de los cielos. No es esta la razón
de que muchos de nosotros dejamos de ver la gloria del poder del Señor? Muchos de nosotros tenemos dudas, inconvenientes y dejamos de ver, ¿verdad?, el poder del Señor. Porque, hermano, o se está o no se está. En el medio no te vayas a quedar. Quédate en el lugar positivo, que es en la fe de Jesucristo. Porque cuando tú crees en la fe en Jesucristo, las cosas cambian. Tu vida ya nunca más va a ser la misma. Va a haber un progreso de una resurrección espiritual en tu vida. Un cambio en tu hombre interior, en tu naturaleza interior va a haber un cambio. Porque si tú no cambias de adentro hacia afuera, no hay cambio. La apariencia no vale para nada. La apariencia eran los fariseos, que, como dijo Jesús, eran sepulcros blanqueados. Pero Jesús está hablándote muy claro. Dejamos de ver la gloria del poder del Señor, porque nosotros, ¿verdad?, somos incrédulos por naturaleza. Estamos mirando más a los gigantes de la tierra que al brazo de la omnipotencia. Vemos, como dice aquí, a los gigantes que hay en la tierra, los obstáculos, los impedimentos que en la vida hay, porque hay impedimentos. Claro que sí, y los cristianos tenemos impedimentos, y muchos impedimentos. Pero tenemos que agarrarnos al Señor y permanecer. Porque si no permanece, si tú no eres constante en la obra de Dios, en asistir a la iglesia, en leer tu palabra, que no solamente venir a leer, es que leer la palabra en tu casa, tienes que buscar de Dios, tienes que orar. Si tú no haces eso, te vas a quedar fuera. Te quedas fuera. Por eso es tan importante, ¿verdad?, estar junto al brazo del Omnipotente. Aleluya. Vemos a nuestros hermanos yaciendo en muerte espiritual. ¿Cuánta gente hay que están muertos en sus delitos y pecados? Espiritualmente están muertos. ¿Cuántos hermanos hay? Claro que sí. Para eso estamos nosotros, para que somos espirituales, interceder por ellos. Amén. Lo que somos espirituales, interceder por ellos. Y nos lamentamos de la tristeza condición en que se hallan, considerándola y desesperanzada, porque nuestros ojos no están fijados en aquel que es la resurrección y la vida. Nosotros, si nuestra visión, si nuestros ojos, si nuestro corazón no está puesto en la base bíblica, en la palabra de Dios, en Jesucristo, estamos perdidos. Necesitamos claramente, ¿verdad?, estar ahí, que nuestros ojos, dice, no están fijados en aquel que es la resurrección y la vida. Tenemos, hermanos, que Dios nos habla de muchas maneras y nos motiva y nos ama tanto que dio su vida por nosotros, de lo que nos ama. Eso no lo hace cualquiera, que no. Jesús sí lo hizo. Él nos ama de tal manera, como dice su palabra, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él nos ama de una manera especial. Por eso, ¿verdad?, Él te quiere echar una mano. Te quiere dar la resurrección y la vida eterna. Amén. Luego vino Él, el reproche del amor. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? E indudablemente que estas palabras tiernas y ardientes cayeron con poder, resbalándose sobre el corazón de Marta. Marta, ¿verdad?, ahí estaba, cayó esa palabra. Como si nos cae a nosotros una palabra de parte de Dios que nos dicen esto y esto y esto y esto. Y esa palabra te motiva, te devuelve la fe. Porque las promesas de Dios son sí y amén. Amén. Aleluya. La duda no es una debilidad, es un pecado. Amén. La duda no es una debilidad, es un pecado. Una negación de la palabra de aquel que no puede mentir. Jesús no puede mentir. Amén. Aleluya. O cuán a menudo nuestra incredulidad obstaculiza la manifestación de su poder. Nuestra incredulidad. Jesús no podía hacer milagros porque había en el corazón había incredulidad. Por eso había lugares donde no podía hacer todos los milagros que le hubiera gustado hacer. Porque cuando hay fe, Dios actúa. Amén.
Si no hay fe, Dios no actúa. Aleluya, aleluya. Cuán a menudo oramos: Señor, si hubiese estado aquí, como le dijo, ¿verdad, Marta? Si hubiera estado aquí, no hubiera pasado nada. Pero Marta no sabía la mente de Dios. Él quería glorificarse y darle testimonio a toda la ciudad que Jesucristo es el Hijo de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Mientras que Él nos dice: si crees, si crees, ahora viene la obediencia de la fe. La obediencia es algo maravilloso. Cuando andamos en obediencia, andamos en la voluntad de Dios. Y andamos, podemos decir, en un espíritu de prosperidad, un ambiente de paz, de sosiego, de bendición, cuando andamos en la obediencia. Aleluya. Aleluya. Quitaron pues la piedra. La quitaron la piedra. En el versículo 41. Lo vamos a leer ya que estamos aquí. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Hay una canción que es preciosa, de esa de Lázaro. Es preciosa, de verdad, si un día la cantamos aquí, porque es tremenda. A mí me entra ganas de cantarla. Es guapísima la canción. Dice: no te he dicho que si crees tú verás la gloria de Dios. Y así siguen. Es una canción, hermano, para la gloria suya, preciosa. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. La piedra de la incredulidad. La incredulidad del pueblo de Dios. Hay mucha incredulidad en el pueblo de Dios. Y muchas veces Dios no hace más porque hay incredulidad. ¿Verdad? Eso es lo que pasa. Se encuentra a menudo en medio del camino. En ese caminar de seguir a Jesús, nos encontramos con esa piedra que nos hace tropezar, nos hace dudar, estorbando que los muertos en pecados puedan ser levantados. Si nosotros, ¿verdad?, que somos personas que tenemos, entre comillas, que andar correctamente, dándole testimonio de Dios a las personas, a los que están perdidos, dándole testimonio. Si no le damos testimonio, peor todavía. Peor todavía. ¿Por qué? Porque nosotros somos también culpables de no darle testimonio a esa persona. Aleluya. Si crees, verás. Si tú crees, lo verás. Hay otras piedras que yacen en el camino, como el temor del hombre. Es una piedra, el temor. El amor, aleluya, el mundo y la egoísta indiferencia. Son piedras, obstáculos que el ser humano tiene en contra para que Dios obre en su vida. Si tú no tienes amor, hermano, no hay nada que hacer. No eres un discípulo de Jesús. Porque Jesús, ¿verdad?, la cualidad que tenía, el fruto que tenía, como Dios que era el amor. Y dice la palabra: ¿en qué conocerán que son mis discípulos? En que tienen el amor de Dios. Si no tenemos el amor de Dios, hermano, ahí no hay nada que hacer. Tenemos que tener el amor de Dios. Esto último adquiere la forma de un moribundo. Nos habla, ¿verdad?, acerca de aquellos que creen que el salvo siempre es salvo. Pero si tú no crees, si tú no pones en obra la palabra de Dios, si tú no naces de nuevo, tú no eres salvo. Por mucho que digan que eres salvo, siempre es salvo. Tienes que creer y vivir la palabra, vivir el evangelio. El evangelio cambia al ser humano, restaura, liberta. El evangelio te bendice de una manera especial, pero tú tienes que tener el deseo de vivir ese evangelio glorioso. Es un evangelio que transforma, que cambia. Pero tú tienes que vivirlo. Tú tienes que pedir: Señor, yo quiero eso. Yo quiero ser como tú eres. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios.
Aleluya. ¿Qué dice el Señor? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Tras la obediencia vino la gloria de Dios. ¿Cómo se vio su gloria? ¿Cómo se vio su gloria? En el acto de dar vida al muerto y libertad al vivo. En el versículo 44 dice, y dijo, desatarle y dejarle ir. Una vez que el muerto ya salió, resucitó, de pie, dice, quitarle las ataduras que tienen los pies y las manos y dejarlo ir, que se vaya a su casa. Aleluya. Hermano, ¿cómo estarían las hermanas? ¿Cómo estaría el pueblo atónito de ver, verdad, esa gloriosa testimonio de una persona con 4 días ya que daba olor, dice la palabra? Hermano, eso nada más que lo hace Dios. Pero hablamos de la muerte física, como Dios resucitado, pero también estamos aquellos que han partido con Dios, que han creído en su palabra. Ahora, como le dijo el ladrón que estaba en la cruz, ¿tú crees? Sí, yo creo. Pues de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aleluya. Hoy va a estar, ¿verdad? Toda persona que crea en Jesucristo estará en el paraíso con Él. Gloria sea al Señor. Aleluya. La muerte no tiene que ser, hermano, miedo. Todo lo contrario. Como dijo el apóstol Pablo, para mí el morir es ganancia. ¡Aleluya! Tiene que ser ganancia, no tener una mente de miedo, de temor, sino de ganancia en el Señor. Aleluya. Aleluya. Uno dirá, eso es muy fácil decirlo, pero, ¿verdad? Pues así, es así. Pablo lo entendía. Para mí el morir es ganancia. Gloria sea al Señor, porque ya estarás allí en la presencia de Dios. Allí ya no habrá más llanto, más dolor, más nada. Allí estaremos, hermano, en una situación maravillosa de bendición, que es lo que Dios tenía en el principio con Adán y Eva, sino que nuestros primeros padres se torcieron y a consecuencia recibimos todo esto. Pero Él ha abierto una puerta para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gloria sea al Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gloria a Cristo. Nos dice, Lázaro fue restaurado a su hogar y a sus corazones. Todos los deseos y anhelos quedaron cumplidos y colmados. Todo fue realizado, fue lleno, bendecido, prosperado. Creyeron y vieron su gloria. Gloria a Dios. Y quedaron satisfechos. Qué bueno. Que está satisfecho de haber conocido al Mesías, al Salvador del mundo. Fue un privilegio, pero es que hoy también lo conocemos por el medio del Evangelio, porque buscar a Jesús a través del Evangelio es una experiencia personal. Y nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, es un encuentro interior espiritual. Y sabemos que Dios existe, que Dios está vivo. Y Él reina en los corazones que le abren la puerta. Abre las puertas a Jesús y Él entrará con su poder y su gracia. Y ciérrale las puertas, quien tú sabes. Al enemigo de nuestra alma, ciérrale las puertas. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Has contemplado tú la gloria de su poder vivificador en respuesta a tu obediente confianza? Aleluya. Aleluya. ¿O continúas lamentándote desesperadamente sobre el muerto, olvidando aquel que ha dicho, si crees, verás? ¿En qué actitud estás? ¿Crees o no crees? No lo podemos olvidar. Jesús dice en su palabra que Él es el mismo, ayer, hoy y por todos los siglos. Hay que creer firmemente en Él, porque en la fe se desarrolla la comunión con el Dios Trino. Amén. Por la fe. Jesús lo habló muy claro, por la fe. Es por fe que el ser humano es salvo. No es por las obras de la ley, sino por la fe. Aleluya.
Gloria a Cristo Jesús. Aleluya. Esta indicación, crees y verás, dicha por el gran sanador a aquellas afligidas hermanas, podían ser pronunciadas como palabra de sazón. Una palabra, podemos decir, de madurez espiritual. Una persona madura espiritualmente. ¿Y cuántas personas hay, verdad, que no tienen una madurez espiritual? Que por cualquier cosa se enfadan o no tienen una mente madura de entender las cosas. Se enfada por cualquier tontería y ya está. Y eso no es así. No podemos enfadarnos por cualquier cosa. Todo lo contrario. Tenemos que tener una mente, ¿verdad?, de madurez espiritual. Al incrédulo que indaga, porque hay incrédulos que buscan, que indagan. ¿Cómo puedo saber que la Biblia es la palabra de Dios? Está muy bien, ¿verdad?, la respuesta esa. ¿Cómo puedo yo saberla? Aleluya. ¿Cómo puedo saber que la sangre de Jesús limpia todo pecado? Hermano, es tremendo. Saber claramente que Jesús perdona pecados y nos limpia con su sacrificio es algo que te da una paz y una seguridad y una satisfacción saber que Dios te ha perdonado. Pero es verdad también que para que Dios te perdone tiene que haber un arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay cambio. Pero cuando tú te arrepientes de tus pecados, de tu manera vana de vivir, cuando tú vas a Jesús, le confiesas sus pecados y le pides perdón, Él te da el don de la gracia, la paz y la bendición. Amén. Aleluya. Aleluya. Y nos dice aún más, ¿cómo puedo saber que la vida eterna está en Jesucristo? ¿Crees? Y verás. Para el que cree, todo le es posible. Aleluya. Pero a veces nos falta fe. ¿Cierto o no es cierto? Nos falta fe. O no clamamos lo suficiente. No clamamos. Y la circunstancia nos paraliza. Nos paraliza la circunstancia. No sabemos cómo actuar. Aleluya. Nos dice también que al buscador anhelante, no puedo ver cómo puedo ser justificado simplemente creyendo. O sea, en su cabeza no entraba. Lo repito, no puedo ver cómo puede ser justificado simplemente creyendo. No, pero crees y verás. En Él es justificado todo aquel que cree. Todo aquel que en Él cree, somos justificados. Y dice, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en Él es justificado. Todo aquel que cree será justificado. Todo aquel que en Él cree. Entonces, hermano, depende de nosotros, no depende de Dios, porque Dios lo hizo todo. Nos toca a nosotros tener esa convicción. Cuando tú buscas a Dios en tu casa, en tu cámara secreta, cuando tú asistes a la iglesia y la palabra viene, significa que si tú eres perseverante, tú vas a tener un encuentro personal con Jesucristo. Porque si no tenemos el encuentro personal con Jesús, ¿qué es lo que nos pasa? Que nos paralizamos. Pero cuando tú tienes un encuentro con el Dios de los cielos, tú ya no sigues al pastor, tú sigues a Cristo. Amén. Amén. Tú no sigues al pastor, porque el pastor es un hombre. Tú sigues a Cristo, que es el dador de la vida. Amén. Aleluya. Y concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe, sin obra de la ley. Al creyente sufriente, ninguna aflicción aparece al presente a causa de gozo, sino de tristeza. Y es verdad, lo repito, es que está interesante. Ninguna aflicción parece al presente causa de gozo, sino de tristeza. Cuando hay un problema, una circunstancia difícil, no es de gozo, pero sí es de tristeza, es cierto. Pero después produce frutos apacibles. Está buscando la palabra apacible porque todas las palabras uno no las entiende. Y apacible significa que está libre de brusquedad, de violencia, que no está turbado por las circunstancias. Persona pacífica,
Todas esas cosas significa apacible. Entonces necesitamos, ¿verdad?, que el Dios de los cielos derrame ese espíritu apacible en nuestra vida. Que nos dé ese espíritu de amor, de comprensión en nosotros. Porque si nosotros no recibimos de Dios el amor de Cristo, es imposible perdonar. Imposible. Si tú no tienes el amor de Dios, tú no puedes perdonar. Para perdonar tienes que tener el amor de Dios. ¿Y qué dice la palabra? Que el amor de Dios cubre multitud de faltas. Aleluya. Yo estoy contento porque Dios me ha perdonado. Amén. Yo estoy contento, es la pura verdad. Porque si yo supiera que Dios no me ha perdonado, sería triste. Estaría, ¿cómo estaría, Dios mío? Una depresión como un caballo. Saber que me voy a morir y ir al infierno. Dios me libre. Pero Dios a todos nos da una oportunidad. Amén. Arrepiéntete. Aleluya. Arrepiéntete y vuélvete a Jesús. Amén. Gloria sea al Señor. Y le demos un aplauso a Jesucristo. Amén. Aleluya. Amén. 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 Aleluya. Nos dice, pero después produce frutos apacibles de justicia a los que por ella han sido ejercitados. ¿Crees? Y verás. Todo es necesario, las pruebas, ejercer los problemas, porque es la única manera de aprender. A través de los problemas se aprende a agarrarse y a vivir con Dios. No hay otra manera. Cuando viene un problema, cuando viene una circunstancia difícil en la vida, es donde tú te tienes que agarrar a Dios. Y saber que hay promesas de bendición para tu vida. Aleluya. Al obrero desalentado. Había obreros que trabajan en la obra desalentados. Después de bregar a lo largo de toda la noche, no hemos pescado nada. Toda la noche de trabajo, pescando, y no habían pescado nada. ¿Y qué le dijo Jesús? Boga mar adentro. ¿Y qué pasó? ¿Os acordáis lo que pasó? No podían, tenían que venir ayuda para recibir la pesca milagrosa. Se iban a romper hasta las redes, hermanas. Cuando uno obedece a Dios, como me encanta, dice, sobre tu palabra echaré la red. Aleluya. Sobre la palabra de Dios tiene poder, tiene vida. La palabra de Dios te transforma. La palabra de Dios te restaura, te liberta. La palabra de Dios cambia al ser humano. Porque Él lo dice. Mar adentro. Obedecieron. ¿Y cuál fue el resultado? La pesca milagrosa. Sigue en el camino que has empezado y no termines. Sigue. Hay un refrán del mundo que dice, el que la persigue, la consigue. Pues esa es la verdad. 45 años en el Evangelio. Para su gloria y su honra. Con más, con mis menos. Pero yo digo, como dijo el apóstol Pedro, yo sé en quién he confiado. Amén. Aleluya. Dice, echaré la red. El maestro de escuela dominica dice, anhelo ver a mis alumnos acudir a Cristo. ¿Crees? Y verás. Tenemos que tener esa actitud de fe, de convicción, los que tienen cargo con las escuelas dominicales, de orar por los niños en la casa, que Dios los guarde y los proteja, que vayan creciendo hasta la estatura de fe, del conocimiento de Dios. Aleluya. Al cristiano moribundo, y ya vamos terminando. Al cristiano moribundo, vaya tela. La marea de la vida está en el reflujo. ¿Sabe lo que es un reflujo? Altos y bajos, retroceso para atrás. Ese es el reflujo. Las cosas de este mundo se desvanecen rápidamente de delante de la vida. Tenemos nuestros altos, nuestros bajos, queremos una cosa, después nos venimos abajo, etc. Oscureciéndose los ojos a la luz del día. Pero Jesús está cerca. Escucha bien. Pero Jesús está cerca con su segura palabra de la promesa. Si Él ha dicho algo en la palabra para tu vida, cree y verás. Amén.
crees y verás la gloria de Dios. Así, hermanos y hermanas queridas, agarrarse al Señor. Él es un Dios que resucita a todos. Quiere darnos una nueva vida a cada uno. Espiritualmente, ¿cuántas personas hay muertas espiritualmente? Pero Él ha venido para deshacer las obras de Dios. Él ha venido a cambiar tu lamento en gozo, satisfacción, en plena confianza, a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas. Él no se cree la palabra. Y Dios te dice, cree, créelo, porque si crees, el milagro viene. Amén. Y la Biblia dice, el justo por la fe vivirá. Así que, hermano, ánimo, tener fe en la palabra, andar por fe y no por vista. ¿Quieres orar tú, Charlie? Sí. Nos despedimos ya de las redes sociales. Que el Señor os bendiga a todos.